Buenas tardes, amigos y hermanos. Saluditos por aquí nuevamente. Les acompaña su amigo Alfredo Corrales con un nuevo video, amigos, para seguir dilucidando de cuál es la verdadera Iglesia de Dios. Hoy vamos con el séptimo video de quiénes somos la Iglesia de Dios. ¿Ves? Entonces hoy vamos a tratar someramente, amigos, de una manera someramente, vamos a tratar de darle finalidad a este estudio de cuál es la verdadera Iglesia de Dios, según las Escrituras. Según las Escrituras, vamos a mirar en este séptimo video para tratar de definir cuál es la verdadera Iglesia de Dios. Bueno, vamos a mirar quién va a ser la primera persona que va a entrar en vivo. Si alguien quiere participar del video, claro que sí, amigos, los invito a que participen del video con preguntas, con respuestas, con inquietudes. Y también, si alguien quiere entrar al video, algún amigo cristiano de cualquier otra organización, algún hermano de la Iglesia Católica o algún hermano de la Iglesia u organización religiosa a la luz del mundo, aquí estamos a la orden para que entre juntos dilucidemos y analicemos de cuál es la verdadera Iglesia de Dios, según las Escrituras. Es un tema bastante amplio, amigos, bastante dispendioso, bastante álgido, porque cada uno defiende su postura a conveniencia o de una manera errónea, de una manera cegada, pero esa no es la intención, amigos. La intención es que todos podamos compartir la palabra y llegar a un pleno entendimiento. Entre juntos podamos llegar a un pleno entendimiento de cuál es la verdadera Iglesia de Dios. Este es el séptimo video, mis amigos. Entonces vamos a analizar, en este séptimo video vamos a tratar de llegar, hermanos, a un feliz término, ¿verdad? A un feliz término de cuál es la verdadera Iglesia de Dios. Porque todavía andamos pensando que la Iglesia de Dios es una denominación, es una organización. Pero no es así, amigos y hermanos, no es así. No es así. Vamos a mirar entonces un texto de las Escrituras para que podamos analizar diferentes factores. Eso es lo importante, amigos. Tomar suficiente argumento bíblico, porque ese es el que vale la pena, el argumento bíblico. Tomemos suficiente argumento bíblico para llegar a la verdad, poder dilucidar, amigos, y definir cuál es la verdadera Iglesia de Dios. Hoy en día hay muchísimas organizaciones religiosas. Hay muchas organizaciones religiosas, amigos. Hola Raquel, bienvenida. Bendiciones y abrazos. Hoy en día hay muchas organizaciones religiosas. 70,000, 30,000, 20,000, miles de organizaciones religiosas. Pero estas organizaciones religiosas, la gran mayoría de los que han fundado estas organizaciones, la gran mayoría lo han hecho por un interés personal. Y hay una preocupación en el pueblo.
Hay una preocupación en el común denominador de la gente, que es cuál es la verdadera, cuál es la que me va a dar salvación. Yo te digo de una vez, amigo, resumiendo, en pocas palabras, ninguna organización da salvación. Ninguna organización da salvación. En la tierra, los hombres no dan salvación. Las organizaciones religiosas no dan salvación. Ni los mismos apóstoles verdaderos daban salvación. Hay suficiente sustento bíblico y razonamiento en los 6 videos anteriores. Pero ahorita en este 7º video vamos a analizar un poquito más y poder concluir someramente cuál es la verdadera iglesia de Dios. A ver, ¿qué pasa, amigos y hermanos? Cuando tú entiendas lo que dice Romanos 1:16, te vas a desengañar, te vas a dar cuenta que aunque los líderes religiosos utilicen este libro, los líderes religiosos utilizan este libro para engañar, para lucrar con la fe de una manera muy equivocada y de una manera avarienta. Pero Romanos 1:16 dice que el evangelio del Señor o el evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. Entonces supongamos, amigos, que Alfredo Corrales hoy o mañana le dio por montar una iglesia y le puso un nombre, digamos, manantiales. Aquí en Colombia hay una organización que se llama Manantial de Vida Eterna y quizá yo le ponga Manantial de Vida Eterna Colombia o Manantiales de Verdades Eternas. Así se llama la iglesia que fundó Alfredo. Así se llama la iglesia que fundaron los Joaquines. Así se llama la iglesia que fundaron los romanos, la que fundaron los mexicanos, la que fundaron los colombianos, etc. Pero hay una sola iglesia que fundó el Señor. Hay una sola iglesia que fundó el Señor, que fundó Dios. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la iglesia que ni el infierno puede con ella? Es la iglesia que ha creído en Jesucristo. Satanás no tiene potestad sobre ella. No puede destruir, nadie, amigos, nadie puede destruir la iglesia de Cristo. Aquí en Colombia, allá en los Estados Unidos y en otros países hay muchas organizaciones que han terminado, se han acabado. ¿Por qué? Por un mal manejo administrativo, por atropellos a la dignidad humana que han cometido sus mismos directivos. Y esas organizaciones se van acabando. ¿Ves? Y ahí quedan los hermanos sin saber para dónde correr. O hay algunos hermanos que se van para otras organizaciones. Entonces la pregunta es, hermanos, y entonces si esa organización se acabó, ¿qué pasó con los hermanos? ¿Qué ocurrió con los hermanos que estuvieron ahí militando en esa organización babilónica? ¿Se condenaron? Me gustaría que me dejaran comentarios, amigos. ¿Se condenaron los hermanos que fueron a esa organización que se destruyó, que se acabó? Ese líder que hizo las cosas como le plació, como quiso, destruyendo la fe de muchos. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que todas esas almas se condenan? Hay unos temas que yo tengo, que los he titulado, que no se pierde el engañado.
no se pierde el engañado. No, hermanos, no se pierde el engañado. El asaltado no es judicializado. El asaltado no es judicializado. El que es judicializado es el asaltador o el atracador, le decimos aquí en Colombia. El ladrón que viene a robar es judicializado. Y la persona que es asaltada de su buena fe, pues a esa persona no le va a ocurrir nada. Eso ocurre, amigos, con estas sectas religiosas que han nacido por el mundo. Todas son sectas religiosas, hermanos. Con todo respeto yo se lo digo, todas son sectas religiosas, todas son sectas religiosas. Pero dentro de esas sectas religiosas hay algo importante en la fe de algunos hermanos. Y es lo que vamos a ver ahorita en un texto. Hay algo importante que hay en los hermanos que creen en Jesucristo. Porque ese cristiano fue asaltado en su buena fe por su líder. Pero el hermano no tenía la culpa porque él obró de buena fe. ¿Quiénes son los que se condenan? Los que entran a estas sectas religiosas con una doble intención. También hay muchos miembros de las organizaciones religiosas que entran a esas organizaciones religiosas para engañar, para ver qué pueden pescar, para ver qué pueden obtener. Hay directivos de iglesias que se hacen amigos del pastor, que quizás tienen alguna profesión, algún oficio, y lo ejercen dentro de esta organización también para sacar un provecho. Entonces esa persona no está convencido de la verdad, no ha aceptado a Jesucristo de corazón. Romanos 1:16 nos aclara de una manera muy poderosa de que es el Evangelio de Dios quien te salva a ti. Romanos 1:16 te aclara que es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel. Claro, es que ese ladrón asaltador, ese falso pastor, ese falso apóstol, ese falso Cristo tomó la Biblia para engañar. Pero tú creíste de buena fe en Cristo Jesús. Y tú no conoces el corazón de tu líder. Tú no conoces el corazón del pastor. Dios sí lo conoce. Pero Dios también conoce el corazón tuyo, porque tú creíste fue el Evangelio. Hubo un intermediario. Ese criminal, ese falso Cristo te habló de Cristo y no te estaba diciendo mentiras. Te hablaba de Cristo. ¿Qué te dijo el falso apóstol? El falso apóstol te dijo, Jesucristo te ama. ¿Y será que no es verdad que Jesucristo nos ama? El falso apóstol, el falso Cristo te dijo, Jesucristo te da la salvación. Y tú creíste porque es verdad, porque eso lo dijo el Señor, Jesucristo da salvación. Romanos 1:16 y Juan 3:16 te dice claramente que si tú crees en el Hijo de Dios, eres salvo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, ya es condenado. La ira de Dios está sobre él. Yo entendí todo eso, amigos. Cuando yo descubrí que mi madre, mi abuela, mi familia, los hermanos de Colombia, los hermanos del extranjero, habían sido engañados por unos líderes, claro, amigos de la luz del mundo. Samuel Joaquín Flores nos engañó. Eusebio engañó a mucho pueblo, a los que él ministró. Pero Samuel Joaquín Flores engañó a Colombia, a los hermanos que creyeron de buena fe en el Evangelio de Cristo. Pero ahí se infiltró una persona que quiso hacer mercadería con la fe, que dijo ser apóstol, pero no lo era. ¿Por qué se iba a condenar mi madre? Si mi madre creyó en Cristo,
porque un líder lo engañó, ¿se va a condenar? O en cualquier otra organización religiosa. Es que no es la iglesia la que salva. No es que dice la gente y dicen los hermanos, se preguntan, ¿cuál es la iglesia que salva? Amigos, por favor, lean la Biblia, disciérnanla, pídale en revelación al Espíritu Santo. La Biblia no dice que no hay iglesia que salve, no hay ninguna iglesia que salve, tampoco hay líderes que salven. Solo Jesús, Yeshua Hamashiach, el Rey de Reyes, Jesucristo, Yeshua, es el que salva. Si tú has creído en Él de todo corazón, pues te vas a salvar, hermanos. Bueno, y como les he venido contando, aunque hay 70,000 sectas religiosas, aunque hayan 70,000 sectas religiosas, solo hay 2 iglesias en la tierra. De tantas sectas religiosas que han nacido, amigos y hermanos, solamente hay 2. Solamente hay 2 iglesias, hermanos, y la Biblia lo dice. Hay solo 2 iglesias. Así hayan 70,000 denominaciones, así hayan 70,000 sinagogas, 70,000 nombres, 70,000 inscripciones. En este tiempo solo hay 2 iglesias que han venido surgiendo desde el año 33. Desde el año 33 empezó la iglesia de Cristo. Pero también está la iglesia de Satanás. Solo hay 2 iglesias, hermanos. La iglesia de Cristo y la iglesia de Satanás. La iglesia de Cristo y la iglesia de Satanás. Solo hay 2 iglesias. Entonces, tú debes determinar, amigos, en qué iglesia estás tú. Tú debes determinar, debes saber ¿a qué iglesia perteneces tú? Si eres de la iglesia de Dios o eres de la iglesia de Satanás. Así de sencillo, sin tantas complicaciones. No te enfermes, no te agites, no te estreses, hermano. Que si tú le has puesto cuidado a los 6 anteriores videos, ya tú vas distinguiendo y te vas acomodando en dónde estás. Que estoy me di cuenta que yo pertenezco a la iglesia de Satanás. Tienes tiempo, hermano y hermana, de pertenecer a la iglesia de Cristo, porque mientras tengas vidas hay esperanza y tú te puedes arrepentir de todo lo malo, del pecado. Hay personas que empiezan a buscar a Cristo por conveniencia, pero de pronto un día se dan cuenta que están haciendo las cosas mal y pueden retroceder de su mal camino, de su mal actuar, de su mal obrar. Fíjate bien, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Fíjense bien qué dice la Escritura en Mateo capítulo 13, el versículo 24. Mira lo que dice el Señor aquí. Mateo capítulo 13, versículo 24. Vamos a tomar varios textos de la Biblia para analizar en dónde estamos. ¿A qué iglesia pertenecemos? No importa los títulos, hermanos. No importa que el líder te engañó, que el líder sea un falso, que el pastor sea un fariseo, un falso, un hipócrita, un pecador, un adúltero, un borracho, un estafador, un ladrón. Lo importante es lo que tú tengas en tu corazón. ¿Y cómo has creído en Cristo? Si has creído en Cristo en vano, pues vana es tu fe. Te va a tocar la parte peor. Pero si tú has creído en Jesucristo de todo corazón, de buena voluntad, porque hay muchos que creen en Jesucristo de buena voluntad, hay otros que creen en Jesucristo por conveniencia, por contiendas, por disensiones, etc. Jesucristo dice en Mateo 13:24, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Saludos, amigos, hermano Israel, bendiciones y abrazo. Me complace saludarlos a todos, a Raquel, a Israel,
y también veo por aquí a Erika también. Bendiciones y abrazos. Dios les bendiga. Vamos a seguir leyendo el texto y vamos a comparar en dónde estamos cada uno de nosotros. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos es comparado. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos, ¿ves? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Eso es el mundo. Y la semilla es la palabra del Señor. La semilla, el Señor vino a sembrarla, pero no para ser una institución religiosa. Él vino a sembrar la semilla del Evangelio, que es la palabra de amor, que es la palabra de vida, es la palabra de salvación. Jesucristo vino a la tierra y sembró la buena semilla, la palabra, para que todo el mundo, hermanos y amigos, nuevamente nos vamos a recordar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y quién puede creer en el unigénito Hijo de Dios? ¿Únicamente los hermanos católicos pueden creer en Jesucristo? ¿O yo para creer en Jesucristo tengo que volverme católico? ¿O yo para creer en Jesucristo tengo que volverme evangélico? No. Yo puedo creer en Jesucristo aquí donde yo estoy. Ya vamos a mirar otro texto. Yo puedo aceptar a Jesucristo donde yo esté. Pero es que si no hay un apóstol, tú no puedes creer en Jesucristo. Oh, qué tristeza, hermanos y amigos. Qué tristeza. Que cuando el Señor, entonces, cuando se murieron los primeros 12 apóstoles y se murió Pedro, se murió Pablo y se murió Bernabé y se murió Silvano, que también eran apóstoles de Jesucristo en el orden ministerial. Entonces se murieron los apóstoles y pobre de la humanidad, 18, 19 siglos, no hubo salvación en la tierra. 18 siglos, no hubo salvación en la tierra, según los líderes de la luz del mundo, no hubo salvación en la tierra. 18 siglos aproximadamente, del año 100 al año de 1926, no hubo salvación en la tierra. ¡Qué cruel es el Señor! ¡Qué cruel es el Señor, hermanos! ¿Cómo es que el Señor viene a la tierra? ¿Cómo es que Dios envía a su Hijo unigénito en semejanza de hombre, solamente para que hubiera salvación por 100 años no más? Hasta el año 100. Y ya ahí se acabó la gracia. Despreciemos las cartas del apóstol Pablo. Despreciemos las cartas del apóstol Pablo. Hebreos 7:25, amigos y hermanos. Despreciemos esas lecturas. Los apóstoles tienen la revelación, dice Israel Ibarra, ¿los apóstoles tienen la revelación actualmente o ya fue dada?
Claro, claro, Israel, en su tiempo fue dada la revelación a los apóstoles y profetas, claro que sí. No necesitamos revelación para salvación porque ya la revelación fue dada, la revelación, el misterio fue declarado. El misterio fue declarado. No necesitamos, ni nunca se han necesitado apóstoles, ni nunca se han necesitado apóstoles para salvación. Entonces, lo que dijo el apóstol Pablo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a él. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por todos. Los apóstoles tuvieron la revelación, hermano Israel. Hay muchos escritos bíblicos que no están en nuestro poder. Hay muchos escritos bíblicos que los están en otro lado, quizás en otra, ¿cómo se dice, amigos? En otro continente del planeta. Pero no por eso, porque no los tengamos nosotros, no nos vamos a condenar por eso. Porque está lo más importante, Israel y Varela, está lo más importante, que es creer en el nombre del Señor. Si creemos en el nombre del Señor somos salvos, sin tanta parafernalia. Es que los líderes religiosos complican la salvación, la vuelven difícil, a ellos les conviene complicar la salvación. Con todo respeto, amigos, para mí la salvación es muy simple. Para mí la salvación es muy simple, porque Dios no complica las cosas. Dios no complica las cosas. Ya no hay acertijos, ya no hay acertijos, no hay tabús para buscar la salvación. Es creer en Jesucristo, hermano. ¿Qué tan difícil es eso? Creer en Jesucristo, hermano. Creer en Jesucristo. No creer en iglesias, no creer en organizaciones, no creer en hombres. Yo no necesito creer en Pedro o en Pablo o en Juan. Yo necesito creer en Jesucristo. Por eso Hebreos 7:25 lo dice claramente. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que se acercan a él. Esa palabra está muy clara. Esa palabra está muy clara. Entonces yo no necesito a los apóstoles. Ni tampoco necesito a los líderes de hoy, hermanos. Yo tampoco necesito a los líderes de hoy para salvarme. Yo no necesito institucionalizarme para salvarme, hermanos. Creo en Jesucristo y soy salvo en una silla de ruedas. Alguien por ahí que me está escuchando, amigos. En una silla de ruedas me puedo salvar. En un cuarto. En el campo, en la ciudad. En la lejanía. En alta mar. Me puedo salvar en cualquier lado. Me puedo salvar en cualquier lado, mis amigos. Así creo yo. Y me arrojo a la palabra. Y me arrojo a lo que el Espíritu Santo me hace sentir a mí. Israel y Varela dice el texto en que se enfoca la luz del mundo para decir que el apóstol es salvación, donde Pablo dice se vuelve a los gentiles. Hechos 13:47, hermano, eso lo podemos leer más adelante, hermano Israel. No, hermanos, ahí está el protagonismo de Bernabé. Ahí está el protagonismo de Bernabé. Pero ellos no señalan a Bernabé, ellos señalan solamente a Pablo. Porque hasta hace poco se dieron cuenta que Bernabé también era contado como apóstol. Quizás no hacía parte del grupo de los 12, él hacía parte del grupo de Pablo. Pero Bernabé ahí estaba con los apóstoles, ahí estaba Matías, que era José, bueno, no recuerdo, ahí estaba Matías, y ahí estaba José, que es el mismo Bernabé. Sí, hermano Israel, yo lo entiendo, hermano, yo sé que usted y yo estamos en la misma sintonía, pero no, son textos mal interpretados. Más adelante lo vamos a explicar. Israel, yo ya había explicado eso. Yo ya había explicado Mateo 10:40, 1 Corintios 9:1-2, que son los textos fuertes son textos fuertes que toman los líderes de la luz del mundo, pero son fáciles de derribar. Todos sus argumentos se han derribado. Toda esa mala teología se ha derribado.
toda la vana doctrina revelada de la luz del mundo, lastimosamente, lamentablemente, donde nací yo, todo eso está contestado, eso está refutado. Mateo 10:40, refutado. Primera de Corintios 9:1-2, refutado. Hechos 13:47, refutado. Que somos embajadores y que a nosotros se nos confirió el ministerio de la reconciliación, refutado. Todo está refutado. Juan 20, 21 y 23, refutado. Todo refutado. ¿Qué han hecho los líderes de las organizaciones? Hacer mercadería con la palabra. Pero si tú quieres entender, hermanos, lo que pasa hoy con la religión, váyase a Filipenses 1:15. En Filipenses 1:15 le va a ampliar el panorama y te va a decir que no importa que muchos entren encubiertamente a la iglesia. Filipenses 1:15, léanlo, amigos. Muchos van a entrar encubiertamente al evangelio y unos van a predicar de buena fe, otros van a predicar por conveniencia. El que se condena es el que está tomando el evangelio por ganancia. Pero el hermano de buena voluntad no se condena, no se puede condenar. El hermano que cree en Jesucristo de corazón no se puede condenar en ningún lado. A no ser que el que dice que cree en Cristo, pues sea un fornicario, un adúltero, un ladrón, un homosexual que no se quiera arrepentir, porque los homosexuales o los afeminados, como lo dice la Biblia, también tienen salvación. El afeminado tiene salvación si sacrifica para el Señor esa inclinación sexual. Pero si el afeminado quiere vivir su vida de homosexualidad, pues ha renunciado a la salvación y es libre de hacer lo que él quiera, no va a tener vida eterna. Tampoco va a ser atormentado por toda la eternidad. Va a tener un juicio y luego viene la condenación total. Eso hay que explicarlo en otros videos. Entonces, amigos, hay muchos que predican a Cristo por dinero, hay otros que predican a Cristo por buena voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a mirar, hermanos, qué es lo que pasa en el campo del Señor. El Señor viene y planta la buena semilla, que es la palabra del Evangelio, pero como ahí está Satanás, ahí está esa persona que viene a robar, que viene a hurtar. Entonces dice, hermanos, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ese es el diablo. ¿Qué es lo que hace el diablo, hermanos? Pues engendrar a sus hijos, no dejar que sus hijos se le vayan de sus manos. Esa es la cizaña. Ahí Satanás sembró, puso su iglesia también. Ahí Satanás puso su iglesia. La cizaña es la iglesia de Satanás. Quiero que comprendamos, amigos, a ver si me doy a entender un poco. Entonces, Jesucristo vino y sembró la buena semilla, que es la palabra, que llega la palabra y germina en los buenos corazones. Y esos son los hijos de luz. Esos son los hijos de salvación. Esos son los que creen en Jesucristo. Esos son los que se apartan de lo malo. Esos son los que confiesan el nombre de Jesús. Los renegados a lo malo. No sé si lo diga bien. Los renegados a lo malo. ¿Ves, amigos? Que no importa que llegue la tempestad, que llegue la tribulación, que llegue lo malo, ahí está el hermano firme en cualquier secta religiosa. Son sectas religiosas, hermanos. Por eso yo les he recordado, amigos, cuando destruyeron el templo de Salomón, la primera vez que creo que fue el imperio babilónico que destruyó el templo de Salomón, sitió el templo de Salomón, destruyó el templo de Salomón, y al no haber templo no había granero, no había alfolí. Entonces los sacerdotes judíos se quedaron sin el diezmo porque no podían recoger el trigo.
porque el trigo debía ser llevado al alfolí de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Ya no actuando conforme a los mandamientos de Dios. ¿Qué hicieron los judíos? Fueron a edificar las sinagogas de los judíos, porque ellos edificaron esos templos sin que el Señor se los ordenara, porque había un solo templo. En Israel solo había un templo, pero cuando se quedaron sin templo, cada uno con su pensamiento personalista fue y empezó a edificar, cada uno ahí sin ningún orden, sin ninguna autoridad, sin una autorización, empezaron a hacer sinagogas, o sea, templecillos, para recoger los diezmos. Cuando había un solo templo, ellos empezaron a edificar una cantidad de templos, pequeños templos. El templo de Salomón era muy grande, era una ciudad muy grande, era una ciudadela grande, muy grande, tanto que ahí se almacenaba el ganado, los animales, los frutos de la tierra, era muy grande. Era tan grande el templo de Salomón que todo Israel venía. Todo Israel, imagínate cómo era de grande ese templo, era como una ciudad, era una fortaleza. Entonces todo el pueblo venía ahí a celebrar las fiestas, a celebrar la Pascua, a compartir el diezmo. Era muy grande el templo de Salomón. Pero ellos hicieron muchísimas sinagogas, sin que Dios se los hubiera pedido. Eso está ocurriendo hoy en día, con todas estas sectas religiosas que están surgiendo por el mundo. Y los líderes, los cabecillas de esas pequeñas sinagogas engañan a las almas. Y las almas, teniendo comezón de oír palabra de Dios, dice que se amontonarían maestros conforme a sus concupiscencias. Maestros conforme a ellos son los que llevan el pecado. Claro, ponen a sufrir al pueblo. A los verdaderos hijos de Dios los ponen a sufrir. Los toman como esclavos. Eso es fácil de entender, hermanos. ¿Y qué pasa con el verdadero cristiano? Pues se vuelve un esclavo, igual que Israel, en esas iglesias, en esas organizaciones, a esas que le llaman iglesias. Pues los hermanos empiezan a trabajar para dar ofrendas, para dar diezmos que no corresponde a la gracia. Se van a hacer una cantidad de oraciones que no necesitan, se van a hacer bulla a los templos cuando el Señor dice otra cosa, hermanos. Cuando tú quieras orar, no seamos como los hipócritas, porque a ellos les gusta pararse allá en los templos, en las sinagogas, o en las esquinas de las calles para ser oído por los hombres. El Señor Jesucristo simplifica todo y le dice a sus discípulos: mas ustedes cuando oren, entren en su aposento, o sea, entren a sus casas. ¿Qué era? Los aposentos eran las casas de los judíos. Por eso el Señor ordenó a los discípulos que fueran a celebrar la Pascua y a preparar la Pascua al aposento alto. El Señor no dice: reúnanse en los templos y vayan a orar a pulmón tendido y vayan a la de 5, a la de 9, a la de 6. No, cuando ustedes quieran orar, entren en su aposento. No se necesitan templos. No se necesitan templos. Tú puedes orar en tu casa. Entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te escucha en secreto te va a recompensar en público. Pero ¿qué hacen los líderes religiosos de hoy en día? Toman un parlante, amigos, parlante a orar a pulmón abierto para que los escuchen. Ahí entra el apóstol, ahí entra el líder, ahí entra el ministro, a pulmón tendido para que los escuchen. Por eso tú ves que yo nunca me pongo a orar frente a mis suscriptores. Yo nunca me pongo a orar. Antes de entrar en vivo, hago mi oración aquí.
en privado, para que Dios me recompense en público, para que los amigos escuchen y entiendan un poquito. Los que quieran escuchar, los que quieran entender, los que quieran dilucidar, los que quieran darle libre pensamiento a la mente, a los que quieran investigar, no lo que yo quiera imponer. No, ustedes no van a creer lo que yo quiero que crean, ustedes van a creer lo que dice la palabra, hermanos. Entonces, amigos y hermanos, esa es la iglesia de Dios. Esos que oran así en esos templos, esos son plazas de mercado, son sinagogas de Satanás. Y en esas sinagogas de Satanás, lastimosamente están los siervos de Dios esclavos. Le damos gloria a Dios en este momento, amigos, porque muchos de los siervos de Dios hemos sido libres. Yo soy libre, hermanos. Yo soy un siervo de Dios, un cristiano, con muchos pecados, con muchas faltas, pero soy un siervo de Dios libre. No soy prisionero de ninguna organización. Soy un cristiano no denominacional. Yo no tengo un centro cristiano, no tengo una denominación, no tengo una organización, no me congrego en ninguna organización. Yo me congrego en mi aposento. Yo me congrego en mis aposentos, donde haya uno, aunque la Biblia escatológicamente no dice de uno, pero donde haya uno, dos o tres congregados, que la congregación no significa que para yo congregarme tengo que edificar un templo o mandar a edificar un templo o poner a 100 o a 200 o a 300 o a 500, qué sé yo, o a 1000 esclavos para que me traigan las ofrendas para yo edificarme un templo, y cada que yo quiera que no tenga dinero para saciar mis caprichos, entonces le digo a esos 1000 esclavos o a esos 100 esclavos o a esos 10 o 20 o 30 hermanitos que están de buen corazón creyendo en Cristo, y llegue un Nimrod, llegue un Nabucodonosor, llegue un falso Cristo, llegue un falso apóstol, un falso profeta, un falso hermano, un falso obrero, un falso Cristo, a decir, necesitamos construir un templo y necesitamos hacerle la casa al pastor. Antibíblico, señores ministros de las organizaciones religiosas, señores ministros de la luz del mundo, señores ministros de otras organizaciones, todo eso es falso, eso es antibíblico, eso se llama esclavitud espiritual. Y tú no perteneces a la verdadera iglesia de Cristo. Ese hermanito que va a ir sacrificando su vida porque un falso líder lo engañó, ese sí es un verdadero siervo de Cristo, que el Señor va a venir y lo va a rescatar. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizañas? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. La obra de Dios tiene un enemigo, hermanos. No olviden que la obra de Dios tiene un enemigo. Y ese enemigo es el diablo, a ese que le dicen diablo. La obra de Dios, la iglesia de Dios tiene un enemigo. La iglesia de Dios tiene también infiltrados los de la otra iglesia, que hay solamente dos iglesias. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Los hijos de Dios son los de limpio corazón. Son los que invocan a Cristo y se apartan de lo malo. Los hijos del diablo son esos que dicen que son cristianos. ¿Sabes qué dicen algunos hijos del diablo que son miembros de la organización religiosa La Luz del Mundo? ¿Sabes qué dicen los diablos? Los hijos del diablo que están metidos en la luz del mundo, ellos dicen: vamos a erradicar toda la cizaña de la iglesia. Vamos a erradicar toda la cizaña de la iglesia. Sopla viento, sopla viento, sopla viento, llévate la paja,
dicen estos pastores de la luz del mundo que son cizaña. Ellos no son trigo, ellos son cizaña. Y dicen, ojalá que Dios los raye de la tierra. Y ahora el árbol se está sacudiendo y están cayendo los frutos malos. Ya Dios está sacando la cizaña. Ya Dios está limpiando la iglesia. No, hermano. Son ignorantes, son neófitos, son cerrados, son ciegos, guías ciegos, guiando también a otros ciegos. Los guías ciegos, mercenarios del evangelio, están guiando a esos que están metidos en el buen campo, en aquel campo donde el Señor sembró la buena semilla. Ahí entraron aquellos que atacan, que dicen que la cizaña hay que erradicarla. No tienes autoridad. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Los de la luz del mundo y los de otras organizaciones dicen, hay que arrancar la cizaña. La estamos arrancando, la estamos exterminando. Ese hermano que militó durante tantos años en la iglesia, en la secta, en la Babilonia, que fue esclavo y esclava de la Babilonia, y ahora ya lo quieren erradicar. Ya lo quieren destruir, ya lo quieren acabar, se van en contra de él, fabricándole falsos testimonios, fabricándole falsos positivos, fabricándole chismes, calumnias. Ya como el hermano no creyó en la iglesia, no creyó en la elección, como el hermano ya no da las ofrendas, ya no da los diezmos, arranquémosla. Pero el Señor le dijo, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El Señor les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Eso ha ocurrido en estas sectas religiosas, hermanos, que por irse en contra de la cizaña, han arrancado el trigo. Hermanos de buen corazón, hermanas de buen corazón, que uno se queda asombrado y aterrado, hermanos, cómo han destruido vidas, han destruido hogares, han destruido familias, han destruido patrimonios enteros. Estos falsos cristos, estos falsos religiosos, estos falsos hermanos y obreros fraudulentos que se disfrazan como ministros de Cristo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. O sea, cuando el Señor venga por su iglesia a reunir todas las naciones de la tierra, dice, al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. Mire lo que va a hacer el Señor en la iglesia de Él, que está metido una cantidad de cizaña. Va a atar, va a recoger la cizaña, la va a atar en manojos para quemarla, pero también va a recoger el trigo en el granero de Dios. Va a recoger el trigo en el granero de Dios. ¿Tú de cuáles eres, amigo? ¿Tú de cuáles eres? ¿De los que se esfuerzan? ¿De los que siguen la verdad? ¿De los que aman la justicia? ¿La verdad? ¿La reparación? ¿Los que les gusta reconocerse ante Dios? Que todos somos pecadores arrepentidos. Pero hay muchos que diciendo que son cristianos, todavía aún no se han arrepentido. Todavía aún no se han arrepentido, mis amigos. Entonces, aunque hayan muchas sectas religiosas, aunque hayan muchas organizaciones religiosas, mis amigos, solo hay 2 iglesias en el mundo. Solo hay 2 iglesias en el mundo. La una es la iglesia de Dios. La una es la iglesia de Dios y la otra es la iglesia de Cristo. 2 iglesias en el mundo. Aunque hayan muchas sectas religiosas, entre todas esas sectas religiosas solo hay 2 iglesias, los que invocan a Cristo de buena voluntad y los que toman el nombre del Señor en vano. Los que se esconden en las organizaciones religiosas
para aparentar que son cristianos. Entonces está el trigo y está la cizaña. Tú debes saber para dónde vas. Tú debes saber para qué lugar te ha de corresponder. ¿Ves, amigos y hermanos? Tú sabrás en qué lugar estás. Yo sé que tú sabes. Puedes ser católico, pero si es de esos católicos que solamente son católicos de nombre, pues no se van a salvar. Pero si son católicos que creen en Jesucristo, han dejado la idolatría, han dejado lo malo, han dejado el pecado, son trigo. Pero si son de los que son malos, son cizaña. Puede ser de la luz del mundo. En la luz del mundo hay mucho trigo, pero abunda más la cizaña. En todas las organizaciones religiosas, ni para qué mencionarlas, hay trigo y hay cizaña. Y el Señor no viene por una denominación. El Señor no viene por el nombre de una iglesia. El Señor viene es por el trigo. Por el trigo. Y ya conocemos los distintivos de ese trigo. En Mateo 24, 40 dice, mira lo que el Señor va a escoger, lo que el Señor va a recoger. Y eso puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, en donde estemos. Mateo 24, 40 dice, entonces estarán dos en el campo. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Entonces, hermanos y amigos, ¿cuál es el que va a ser tomado? El trigo. El trigo es tomado y echado al granero. La cizaña es atada en manojos y echado al horno que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, es la muerte definitiva, la extinción total, la erradicación total del alma, la erradicación total del cuerpo, la terminación de la vida, de los sentimientos, de todo pensamiento, todo va a quedar erradicado, destruido en ese momento. Pero los que creen en Jesucristo van a vivir por toda la eternidad. Y esos son los hijos de Dios, esos son los hijos de Dios, amigos y hermanos. No se les olvide, amigos y hermanos, y analicemos muy bien estos versículos de todo lo que hemos venido hablando en estos 6 videos anteriores. Voy a leerles unos 2 textos más, amigos y hermanos, para ya darle finalidad a este tema, porque vamos a seguir con otros temas muy importantes, algunos temas que algunos amigos del canal, que algunos amigos del Facebook me han sugerido que o puedo seguir con otro tema muy importante acerca de quiénes son los que se salvan o los que se condenan en las organizaciones religiosas, un tema muy paralelo a esto. ¿Quiénes son los que se salvan o se condenan en las no en la iglesia de Dios, sino en las organizaciones religiosas? O no se pierde el engañado, sino que se pierde el engañador. También podemos hablar, que son temas paralelos, acerca de la multiforme gracia de Dios. Ese tema de la multiforme gracia de Dios es el que más me apasiona. Es un tema de mucha validez, de mucha importancia, es de mucha bendición. Juan capítulo 10, versículo 1 dice, Juan capítulo 10, versículo 1 dice, mis amigos, fíjate bien lo que dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a su vez llama por nombre y las saca. Y cuando las saca fuera, todas las propias van delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y dice el versículo 7, hermano, dice, volvió Jesús a decirles, de cierto os digo,
Yo soy la puerta de las ovejas. Los que entran por la puerta van a tener salvación, van a tener vida eterna. Y para entrar por la puerta, amigos, que es Jesucristo, ¿cuál es la iglesia que salva? Volvemos nuevamente. ¿Cuál es la iglesia que salva? No hay ninguna iglesia que salve, hermanos. No, sí, hermanos, la luz del mundo es la iglesia que salva. La iglesia, la luz del mundo es la única que da salvación. Hay un apologético, un expastor cristiano que es católico ahora, me dice que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Allá los testigos de Jehová dicen lo mismo. Y otros dicen lo mismo, pero no hay iglesia. La iglesia somos nosotros. Y nosotros como iglesia no salvamos a nadie. No salvamos a nadie. El que salva es Jesucristo. Los invito a entrar por la puerta angosta que es Cristo Jesús. Amigos y hermanos, los dejo. Me voy a ocupar de mis deberes. Entonces ahí estaremos mirando y compartiendo otro video con ustedes. Paz, gracia y bendición. Si les gustó el video, compártelo con otras personas. Y también, amigos, suscríbete a mi canal de YouTube para que muchos conozcan este canal y puedan, hermanos, dilucidar muchísimos temas conmigo. Bendiciones y abrazos para todos.